Hoy es 29 de enero, se está acabando el año. Vamos a tocar el tema de Apocalipsis 12. Vamos a averiguar qué nación fue la que ayudó la iglesia. Vamos a tocar el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 4, 5 y 6. Después pasamos al 10 y al 15 y al 16. Vamos a ponernos de pie. Apocalipsis capítulo 12. Pido concentración en la palabra de Dios, reverencia. Dice la palabra de Dios en el verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Verso 14, 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió la boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra leída. Tomen asiento. No tengo mucho tiempo para explicar la profecía de Apocalipsis 12, pero vamos a ser enfático y directo conforme al tema. La persecución comenzó primeramente con el nacimiento del Salvador. ¿Con el nacimiento de quién? Del Salvador. Los reyes magos vinieron buscando la estrella que se estaba sentando sobre Belén. Ellos llegaron directamente a Herodes primeramente, pero Herodes le preguntó dónde había de nacer el Cristo, ¿no? Le preguntó a los judíos, pero Herodes se llenó de gran ira en contra del Salvador. Y Herodes comenzó a indagar a los magos y le dijo a los magos: avisarme dónde está el Salvador para yo llevarle un presente, un regalo. Pero era mentira. Herodes era usado por el diablo. Sí. Herodes era un títere de los romanos, era descendencia de los asirios. Fue colocado en Roma, ahí para gobernar el pueblo de Judea. Herodes el Grande. Herodes el Grande hermoseó mucho a Jerusalén, el templo de Salomón y todo eso, lo embelleció y muchas cosas más. Por eso le pusieron Herodes el ¿qué? El Grande. Este se llenó de ira y estaba esperando que los magos le dieran la pista dónde había de nacer el Cristo, el Salvador. Él se llenó ¿de qué? De ira con el nacimiento de Cristo, el Salvador. Inmediatamente empezó la persecución diabólica. Satanás usó ¿a quién? A Herodes el Grande para matar a Cristo, siendo un ¿qué? Un niño.
si no fuera por el ángel que le avisó a los magos, y también le avisó a José en sueño que se fueran a Egipto, lo hubiera matado. Y Herodes persiguió, intentando perseguir a Cristo, no agarrándolo, comenzó a perseguirlo, pero Cristo fue a Egipto por un tiempo. 3 años y medio Cristo duró allá, pero Herodes se vio burlado y comenzó a matar a los niños. ¿De cuántos años? De 2 bajando. Mateo capítulo 2, verso 13, vamos a leerlo. Esta es pura historia. Vamos a leer las escrituras. Todo lo que estamos tocando es bíblico. Mateo capítulo 2, verso 13. Verso 12. Verso 11 mejor. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, ni regresaren a su tierra por otro camino. Y después que partieron ellos, los magos, he aquí el ángel se le apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarle. Verso 16. Herodes entonces se vio burlado por los magos y se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todo su alrededor, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Ahí está, vemos que Herodes persiguió grandemente a Cristo, sí. Pero Cristo huyó ¿a dónde? A Egipto. Por 3 años y medio, él estuvo allá. Cuando ya Herodes había muerto, José fue avisado por el ángel que había que regresar. Herodes murió de una extraña enfermedad. Estoy hablando de persecución maligna. Cristo, el Salvador, fue perseguido. Apenas nació, ¿fue qué? Perseguido. Era una persecución ¿qué? Diabólica. Era la persecución puesta por Satanás. Tremenda persecución horrenda, donde estrellaban los niños, sí. Donde partían los niños por la mitad. Hoy en día, si tú haces eso, los derechos humanos te acribillan. Pero eso sucedió en tiempos aquellos. Estrellaban los niños, los cortaban por la mitad. Herodes estaba lleno de ira, pero esa ira, esa rabia, esa ira no era de él, era del diablo. Era una persecución ¿qué? Diabólica. De ahí empieza la persecución. Y ahí vamos llegando más a persecución. Jesucristo creció y se crió en la ciudad de Nazaret. Y ahí alcanzó la edad de 30 años cuando se bautizó en el río Jordán. Y ahí comenzó su ministerio como ¿qué? Salvador. ¿Como qué? Salvador. Como Salvador del mundo. Ahí comenzó su ministerio. Apenas se bautizó por Juan el Bautista, comenzó su ministerio. Y él comenzó a buscar a los que habían sido elegidos por Dios, que eran los 12 discípulos, para levantar su ¿qué? Su iglesia. ¿Para levantar su qué? Su iglesia aquí en la tierra. Cristo levantó su iglesia con 12 apóstoles. Todavía no había ido a la cruz del Calvario. Cristo dijo que iba a levantar su ¿qué? Su iglesia. Sobre este fundamento edificaré mi ¿qué? Mi iglesia. Y la puerta del Hades no ¿qué? No prevalecerán contra ella. Quiere decir que la iglesia de Cristo es indestructible ante cualquier persecución que venga. Persecución diabólica primeramente,
persecución de los impíos. Por eso el tema de hoy es persecución. Por tu ser cristiano, ¿te van a perseguir? Te van a perseguir. Acuérdate que Cristo es el fundador de la fe cristiana. Él es la simiente prometida que iba a traer salvación a la raza humana, primeramente a los judíos, después a los gentiles. Pero Cristo levantó su iglesia ¿con cuántos apóstoles? 12 apóstoles. Mateo 16, verso 18. Vamos a hablar del tema muy profundo en fracción de minutos porque no tengo mucho tiempo en la grabación. Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir que Cristo levantó su iglesia con un puñado de ¿qué? De apóstoles. Eran 12 apóstoles, 12 varones que iban a llevar la fe cristiana en alto, en gloria para Dios. Y el fundamento aquí no era Pedro, el fundamento es Cristo. Pedro era imperfecto. ¿Pedro negó a Cristo? Sí. Pedro también comenzó a mentir a lo último. Sí. Pedro hizo varios errores. Por eso Pedro no pudo ser el fundamento de la iglesia, porque él era un hombre común y corriente, era un apóstol. El fundamento de la iglesia es Cristo. Cristo es la roca, la piedra del ángulo, la cual los edificadores rechazaron, la cual es piedra de tropiezo para toda persona que rechaza la palabra de Dios. Así Cristo es el fundamento de la ¿qué? De la fe cristiana. Vamos a ponerle vida porque están ahí. Cristo es el fundamento ¿de qué? De la fe cristiana, el fundamento que Dios estableció. Así, la iglesia está levantada en su propia sangre de Cristo Jesús. Él ganó la iglesia por su ¿qué? Por su sangre. Por su sangre. La iglesia no es de Pedro, la iglesia no es de Pablo. La iglesia de ¿quién? De Cristo. Pero los apóstoles iban a llevar la fe cristiana en alto a todo el mundo. ¿A todas las qué? A todas las naciones. Pero eso no para ahí. Cristo le había advertido a los 12 apóstoles que iban a padecer ¿qué? Persecución. El tema de hoy es persecución. Cristo se lo había advertido a ellos. Ustedes van a tener persecución. Muchos lo van a matar pensando que están rindiéndole servicio ¿a quién? A Dios. Jesús se lo dijo. Jesús lo afianzó advirtiéndole que venía ¿qué? Persecución. Gran persecución en contra de los apóstoles, en contra de la iglesia. Efesios 2:20. Efesios capítulo 2, verso 20, dice la palabra de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profeta, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Cristo. Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es la roca indestructible donde reposa su ¿qué? Su iglesia, y su iglesia no puede ser destruida. Todo el que está metido en ese fundamento no puede ser destruido, ¿ya? Porque tú estás sobre un fundamento que es sólido, indestructible. Por eso la iglesia de Cristo, Cristo la ganó con su propia ¿qué? Sangre. Por su propia sangre. Pero los apóstoles, Cristo le advirtió que ellos iban a ser ¿qué? Perseguidos. Gran persecución iba a venir sobre ellos. Al Cristo irse de ellos, Cristo fue a la cruz del Calvario,
resucitó al tercer día y estuvo con los apóstoles 50 días más. Quiere decir que Cristo duró con los apóstoles 3 años y medio y después ascendió ¿a dónde? Al cielo. Ellos quedaron en Jerusalén esperando la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Eran como 120. Esa era su iglesia. La iglesia se levantó ¿a dónde? En Jerusalén. La iglesia no fue levantada ni en Roma ni en ningún otro lugar, sino fue levantada ¿dónde? En Jerusalén primeramente. Ahí estaba María, la madre de Jesús, también esperando la llenura y todo eso. Así que la iglesia se levantó en ese lugar. Pero Cristo ya le había advertido a los apóstoles que ellos iban a sufrir gran ¿qué? Persecución. Gran persecución. Ya Dios se lo había advertido. Por causa mía ustedes van a ser ¿qué? Perseguidos. Y no solamente ustedes, sino todos los creyentes cristianos van a ser ¿qué? Perseguidos. ¿Usted va a ser perseguida? Sí. Usted va a tener persecución en la casa, en su trabajo, donde la miren. La gente que la conocen antes le va a hablar con una intención mala. Sí. Cuando usted voltea la cara, señora, no sé qué se trae. Hay gente así. Sí. Persecución. Todo cristiano que es cristiano de verdad va a padecer ¿qué? Persecución. Y el cristiano que me dice a mí que no padece persecución, hay que chequearlo si es verdadero cristiano. Si se está comprometiendo con los impíos. Si está haciendo compromiso con quién? Con los impíos o con los otros grupos religiosos. La iglesia que no tiene persecución hay que chequearla. Porque Cristo dijo que la persecución iba a venir y se iba a incrementar a través de los ¿qué? A través de los tiempos. Y los apóstoles lo vivieron. Todos los apóstoles murieron bajo la ¿qué? Bajo la persecución. Bajo la persecución. El Evangelio de Lucas, capítulo 21. Por causa de Cristo, nuestro Salvador, las personas te van a perseguir, te van a aborrecer. Te van a aborrecer porque tú eres salvo, te van a odiar. Usted nunca espere nada bueno de los impíos. Los impíos aborrecen la iglesia de Cristo. Hay que hablarle a ellos para que Dios los salve y todo eso. Pero nunca haga compromiso con los impíos para quedar bien con los impíos. Lucas 21, verso 15. Dice la palabra de Dios. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todo lo que se oponga. Mas seréis entregado aún por vuestro padre, hermano, pariente, amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra ¿qué? Almas. Vuestras almas. Quiere decir que ya Cristo se lo estaba advirtiendo ¿a quién? A los apóstoles. A los apóstoles que ellos iban a experimentar gran persecución. Quiere decir que la persecución comenzó primeramente ¿con quién? Con Cristo. Sí. Lo querían matar cuando era un chichí. Lo mandaron a matar. Herodes lo mandó a matar. Pero Herodes fue influenciado ¿por quién? Por Satanás, instrumento en manos del diablo. Era una persecución diabólica. Pero Dios sustentó a Cristo y lo mandó a Egipto por 3 años y medio. Y cuando murió Herodes, Jesucristo regresó a su ciudad. Pero se fue a Belén, a Nazaret. Y ahí se crió. San Juan 16, verso 1 ahora. No tengo mucho tiempo para explicar con detalles. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución. Todo verdadero creyente parece que persecución. Si tú eres cristiano vas a padecer ¿qué? Persecución. Y más duele cuando viene de tu propia ¿qué? Familia. De tu propia familia, tu mamá, tu hermana, tu prima, tu tía, tu hijo. San Juan 16.
Más duele cuando viene de tu ¿qué? Familia. De tu familia, pero uno tiene que estar preparado para todas estas cosas. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Quiere decir que la persecución, Cristo se lo advirtió ¿a quién? A los apóstoles. Y eso se cumplió. Eso se cumplió en todo hecho de los apóstoles. ¿Hubo persecución? Sí. Pedro tuvo persecución. Sí. Por Dios usarlo para sanar al cojo. Sí. Lo metieron preso. Y vino el ángel, ¿lo qué? Lo liberó. Soltó las cadenas, abrió las cárceles y lo liberó. Pablo también fue azotado por echar un espíritu inmundo de una divina afuera y lo metieron preso. Y lo azotaron 39 menos 1 y lo metieron preso en la cárcel con cepo y todo. Y estaban cantando cántico, himno de adoración. Persecución. La iglesia ha atravesado persecución a lo largo de su creación por Cristo Jesús. ¿Ha atravesado qué? Persecución. Y va a seguir padeciendo ¿qué? Persecución. Así que no se extrañe si Satanás viene con ¿qué? Con persecución. Con persecución. En el año 64 que Nerón incendió Roma, era un psicópata Nerón, loco, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y comenzaron a matar a los cristianos, a tirar a los cristianos a los ¿qué? A los leones. ¿Te gustaría vivir para ese tiempo? No me imaginaba. Sería un honor morir por Cristo. Ahora hay cristianos de mentira. Sería un honor vivir ¿para quién? Para Cristo, morir para Cristo. Sería un honor. Un honor morir para Cristo. Esos creyentes que antes vivían y que experimentaron todo eso, ellos vivieron honores. Ellos prefirieron una muerte antes que negar ¿a quién? A Cristo. A Cristo, negar su fe. Este Nerón incendió Roma en el año 64. Ahí fue donde Pablo fue decapitado. De ahí no se habló más de Pablo. Pablo fue ¿qué? Decapitado. Decapitado. ¿Le cortaron la qué? La cabeza. La cabeza. Por ser cristiano. Por ser cristiano le echaron la culpa a todos los que a todos los cristianos. Y se desencadenó una persecución grandemente en contra de los que Cristiano. de los cristianos. Después hablamos del gran asolamiento a Jerusalén en el año ¿qué? 70. En el año 70 por el emperador Tito, que asoló a Jerusalén, lo sitió, lo cercó todo y destruyó a Jerusalén completamente. Le demoró para destruir, sacar, incendiar 3 años y medio. La gente estaba muriendo de hambre adentro. Sí. Estaban muriendo de hambre. Así que todos ellos murieron a espada. Persecución. A lo largo de la historia la iglesia ha tenido grandes persecución. Vamos aquí a Apocalipsis 12. Verso 12 dice. 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Ira, sabiendo que tiene poco ¿qué? Tiempo. Poco tiempo. Persecución diabólica. Satanás comenzó a perseguir ¿la qué? La iglesia. La iglesia, los descendientes de los apóstoles, los creyentes. Ya los creyentes se habían propagado, la fe cristiana se había propagado por todos lados. El evangelio se había predicado en Jerusalén, primero en Judea, en Samaria, y a los gentiles se estaba propagando la persecución diabólica más grande.
que hubiera experimentado el mundo entero. Uno de los mayores exponentes de la persecución no fue Constantino. Constantino persiguió la iglesia por establecer el concilio de Nicea, donde quería establecer la doctrina de la Trinidad como doctrina oficial, y el que no se rendía a esa doctrina lo mataban. Era verdad. Sí. Ahí murieron bastante, ¿qué? Cristiano. Bastante cristianos. Pero después de la muerte de Nerón, se levantó un imperio más devastador, que es el imperio del Papa. En el año 500 se levantó este imperio bajo la sombra. ¿El imperio de quién? El Papa. Del Papa. Romano. El imperio del Papa. Ya los romanos habían caído. El imperio del Papa es revuelto, consanguinario y religioso. El imperio del Papa se levantó en ese tiempo, en el año 500. Y este Papa tenía una organización llamada los Illuminati, donde los Illuminati le quitaron la vida a muchos, ¿qué? Muchos cristianos. Los templarios también mataron a muchos, ¿qué? Cristianos. Muchos cristianos. La Biblia habla de 4 jinetes del Apocalipsis: el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo. Pero todo esto es el imperio católico del Papa y su organización. Porque este caballo blanco tenía un arco y se le dio una corona. Cristo nunca usa arco. Cristo siempre usa espada. La espada de 2 filas, ¿dónde? En su boca. Una espada aguda. Cristo también usa un traje teñido ¿en qué? En sangre. Y Cristo nació con corona. Nadie le dio corona. Cristo era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso, ese caballo blanco no puede ser Jesucristo. Es el Papa, el anticristo mayor de todas las generaciones. Y él se levantó en el año 500, ¿después de quién? Después de Cristo. Y comenzó a perseguir a los ¿qué? A los cristianos. A los cristianos. Ya esto yo le he dado, esto da vergüenza. Yo le he dado mucho. Muchos cristianos comenzó a ¿qué? A matar. Porque quería obligar a adorar a la bestia. El que no aceptaba ser católico en aquel entonces se moría de hambre, pena de muerte, excomulgado. ¿Ya? Ellos no le daban trabajo, no le daban comida, no le daban nada, porque tú no querías ser ¿qué? Católico. Te querían obligar a ser ¿qué? Católico. Esa señal que dice las escrituras en Apocalipsis 13 es tu aceptación en ser ¿qué? Católico. En ser católico. Nadie te va a poner un sello, ni tontería, ni chip, ni nada de eso como los predicadores predican aquí en la televisión y en la radio. Nadie va a hacer nada en el milenio. Ya eso pasó. La gran persecución del imperio católico pasó del año 500 y duró como 1500 años esa persecución tan violenta. Este Papa ha matado más personas que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así como lo oyes. Este Papa, la organización católica con los Illuminati, con el otro grupo que acabé de mencionar, los templarios, habían matado muchos ¿qué? Muchos cristianos a lo largo de Europa, los godos, Alemania, todos esos lugares, mataron muchos ¿qué? Muchos cristianos de la fe cristiana. En África, en el lado del norte, donde quedaba Constantinopla, también mataron muchos ¿qué? Muchos cristianos. Querían que entregaran su Biblia. Ellos no la quisieron entregar. Ellos prefirieron morir con su Biblia en mano antes de entregarla. Muchos fueron ¿qué? Decapitados. Asesinados por el imperio católico. Persecución diabólica. Sí. El Papa es de la organización diabólica. Sí. Por eso, este Papa es el vicario Filii Dei. Ellos usan una corona donde tiene un número latín que dice vicario Filii Dei. Tú lo deletreas en número romano. Ahí da el número de la bestia. Sí. 666. Y esta bestia es un hombre, no es un monstruo. Y esta bestia está aquí. Él vino en el año 500 después de Cristo y está.
Ahora mismo hay un papa de turno, pero se ha levantado bastantes papas a través de los tiempos. El Papa Pío, el Papa León. Se muere. Todos esos papas han sido asesinos, homosexuales también. Porque la iglesia católica está llena de ¿qué? De homosexuales. Abusan de los niños. Por eso, esta es una religión completamente diabólica. Completamente diabólica. Con razón que el pastor Ruiz decía, yo no practico celibato, ni uso sotana, soy siervo de Dios. Era verdad. Por eso, esta iglesia, la sangre de todos los creyentes reposa sobre su ¿qué? Sobre sus manos. Apocalipsis 13, versos 14 y 15. Este es el verdadero derramador de sangre de los ¿qué? De los cristianos. La organización ¿qué? Católica. Ha matado más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial en todos los tiempos. Tú te pones a leer la persecución y a ver paso por paso. Ellos han derramado mucha sangre de los mártires, de los creyentes. Y la palabra mártir es morir por una causa que vale la pena. Tercer cielo. Mientras que el Suntra dice que hay que morir por ellos. ¿Y ellos qué te dan? No te dan nada. Por eso, di que sin lucha no hay victoria. ¿Qué lucha es esa? La lucha, la verdadera lucha es el ¿qué? El tercer El tercer cielo. El tercer cielo. Apocalipsis capítulo 13, versos 15, 14 y 15. Versos 17 y 18 mejor. Capítulo 13. Dice la palabra de Dios. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Cómo tú vas a encontrar ese número si tú no eres iluminado por Dios? El Papa usa una corona, la cual reposa sobre el Vaticano. No la han sacado más desde que la usó el Papa Pío y el que le seguía. Ellos dejaron esa corona guardada. Esa corona fue fabricada con el lema Vicario Filii Dei, sustituto de Dios aquí en la tierra. Es blasfemo, es un nombre blasfemo, porque aquí no hay sustituto de Dios. Aquí hay predicadores, evangelistas, maestros, apóstoles. No hay ningún sustituto de Dios aquí. Nadie puede sustituir a quién. A Dios. A Dios. Es una blasfemia tan grande. Entonces, el número está escrito en letra latín. Vicario Filii Dei. Los números romanos se cuentan así. En números romanos. Ahí da la cifra. 666. Y es número de hombre. Estos predicadores dicen que va a venir una bestia y va a gobernar a la gente y le va a poner un sello. Son tonterías que predican los ¿qué? Los trinitarios. Los predicadores. Tonterías que predican los predicadores. Herejía. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Dice la palabra de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y se le permitió hacer guerra contra el resto de ¿qué? De la descendencia de Cristo. El Papa fue el máximo exponente, iglesia del diablo levantada, una imitación de la verdadera iglesia,
¿Es la iglesia católica? Sí. Es la iglesia católica. ¿Cómo que tú vas a predicar de Cristo, pero después tú se tienes que ir al purgatorio para que tú seas salvo y te perdonen los pecados? Tienen una mezcla de error y una mezcla de verdad. Por eso esta iglesia es completamente diabólica, persiguiendo a la iglesia todo el tiempo. Mató muchos creyentes en aquel entonces. Apocalipsis 6. Verso 9. Léalo, Bexi, en voz de autoridad. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las alas de los que habían Las almas. las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamó a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiere decir que la persecución todavía sigue? Sí. Por eso, en la persecución diabólica más grande fue cuando este imperio comenzó a ¿qué? A levantarse en el año 500, el imperio del Papa, el catolicismo, que es una imitación de la iglesia verdadera de Cristo. Y todo el que está bajo la iglesia católica va a recibir las plagas de Cristo. Va a recibir las plagas, la cólera de ¿quién? La cólera de Dios, porque ellos han derramado mucha ¿qué? Sangre. Mucha sangre de los creyentes. Apocalipsis 17. Dice la Biblia aquí, Apocalipsis 17, verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras de la abominación de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran ¿qué? Con gran asombro. La iglesia católica, el imperio católico, el Papa, para donde iba el Papa, llevaba a la iglesia ¿dónde? En Sus hombros, en sus hombros. Así que si tú vas a confundir al jinete del caballo blanco que tiene un arco, Cristo nunca usa arco. Cristo usa la espada ¿de qué? De doble filo. Una espada aguda salía de su ¿qué? De su boca para herir a las naciones. Cristo nunca usa arco. Cristo usa ropa teñida ¿en qué? En sangre. La otra parte, nadie le da corona a Cristo. Cristo nació ¿con qué? Con corona. Cristo es el Rey de reyes y el Señor ¿de qué? De el Señor de señores. Así que la persecución comenzó a incrementarse grandemente y los cristianos fueron perseguidos por toda Europa. Se escondían en cavernas, en cuevas, andando por doquiera, desnudos, muertos de hambre, asolados, desgarrados. Una persecución diabólica. Ojalá usted hubiera vivido en ese tiempo. Usted hubiera agarrado esto en serio. No como muchos creyentes que agarran esta fe como si fuera algo leve. La fe cristiana que nosotros estamos usando está derramada en sangre. Los evangelios, todos fueron escritos dentro de las cárceles. Todo lo que nosotros estamos leyendo, que es la palabra de Dios, fue escrita dentro de ¿dónde? De las cárceles, para que tú tuvieras una Biblia, para que tú leyeras la palabra de Dios. Por eso Dios no acepta de esta generación que se eche para atrás, porque no ha vivido ni la